Bueno, mi nombre es Andrés Hernández y me corresponde presentar la parte de la simulación del rectificador de media onda controlado. Entonces acá tenemos una vista previa de lo que es nuestro circuito y vamos a explicar cada una de las diferentes etapas que tiene nuestra simulación. Entonces le damos a play y podemos ver nuestro primer osciloscopio. Él lo que hace es mostrarme primero la señal de entrada por la parte no inversora y la compara ya con la salida que vendría a ser nuestra onda cuadrada, ¿sí? Entonces este es un amplificador comparador que lo que hace es compararme las dos señales y donde haya mayor tensión entonces va a permitir que pase, ¿sí? Entonces si es mayor la tensión de tierra entonces va a permitir que pase -12 y lo mismo con nuestra onda sinusoidal. Entonces, en nuestra segunda parte tenemos lo que viene siendo nuestro, nuestra onda cuadrada pasa por nuestro amplificador que es un integrador y lo que hace es convertirme nuestra señal cuadrada en una triangular. Esto debido a que digamos podemos ver nuestra saturación en nuestra onda cuadrada y esta saturación es positiva y cuando nuestra saturación es positiva la recta de la pendiente es negativa, ¿sí? Por eso es inversor. Entonces ahora pasamos a nuestra siguiente etapa donde tenemos nuestra onda triangular, tenemos una constante que es la de nuestro potenciómetro que está acá y tenemos ya otra cuadrada nuevamente, ¿sí? Porque pues es un amplificador comparador y ahora como tal esta señal es nuestro PWM y según como yo empiece a interactuar con nuestro potenciómetro entonces voy a ir modulando el ancho de pulso de esta onda, ¿correcto? Entonces acá ya tenemos nuestro PWM configurado. Por último, tenemos acá lo que viene siendo nuestra lámpara, ¿sí? Donde digamos que esta parte de acá es nuestro punto de mayor potencial y ya este de acá, que sería nuestro canal B, es nuestro punto de menor potencial. Entonces el voltaje neto de esta lámpara sería la resta entre nuestro punto de mayor potencial y el punto de menor potencial. Entonces realizamos esa resta acá en nuestro osciloscopio y según como yo vaya interactuando con nuestro potenciómetro, entonces voy a ver que puedo modular la intensidad de mi lámpara. Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez Padilla. Me correspondió explicar el montaje del rectificador de media onda controlado carga resistiva. Explicaré los componentes más relevantes en nuestro circuito, que es el amplificador operacional LM353, el MOC 3021 y el SCR C106. El LM353. Este es un amplificador dual. En este encontraremos, porque es dual, porque en el componente encontraremos dos amplificadores operacionales que podemos configurar. Este amplificador operacional se alimenta a más y menos 18 voltios en corriente continua y tiene un diferencial. En el diferencial se puede alimentar a 30 voltios. Tiene un rango de voltaje de entrada de más o menos 15 voltios y este resiste una temperatura, opera dentro de una temperatura de 0 a 70 grados centígrados. Y la temperatura de almacenamiento se puede almacenar desde -65 a más 150 grados centígrados. El MOC 3021 es un optoacoplador que nos permite controlar corrientes pequeñas con voltajes grandes. En este caso, este optoacoplador nos permite controlar 220 voltios AC en su salida. En su alimentación del diodo necesita 3 voltios de corriente continua y resiste en la salida 250 voltios y necesita para operar un mínimo de 1.2 amperios. Por último tenemos el SCR C1060. Este tiene la capacidad de bloqueo de 400 voltios en ambos extremos. Un, una opera, Continuaré con el montaje.
Aquí tenemos una alimentación a 110 voltios y aquí una 9 voltios AC. Aquí tenemos una alimentación de nuestra fuente dual de más y menos 12 voltios DC y con su correspondiente de tierra 0 voltios. Aquí en este primer amplificador habrá una comparación entre los 9 voltios y los 12 voltios, mediante que cuando la onda sinusoidal se encuentre en su ciclo positivo, dejará pasar el más 12 voltios acá. Y cuando esté en el semiciclo negativo, pasará a menos 12 voltios. ¿Qué generará esto en la salida del amplificador? Una onda cuadrada. Esta onda cuadrada llega al segundo amplificador. Este amplificador está configurado. Este anterior estaba configurado como comparador. El que sigue estará configurado como integrador inversor. Cuando este condensador esté saturado y el flanco de subida de la onda cuadrada esté en alto, la salida acá será en pendiente de bajada. Esto hará una señal en picos, una señal triangular. Esa señal triangular llegará a nuestro tercer amplificador. Este amplificador funciona como comparador. Cuando la señal esté en lo más alto, dejará pasar el voltaje positivo. Cuando esté en lo bajo, dejará pasar menos 12, que es el voltaje negativo. Esta señal ya es nuestra señal PWM. Aquí lo que haremos con este potenciómetro es regular el ancho del pulso que nos llega a nuestro MOC. Nuestro MOC nos servirá de control con pequeño voltaje, alto voltaje. ¿Qué función nos cumple aquí el SCR? Evitar el paso de la corriente en el sentido contrario de nuestra alimentación 120 voltios que llega a nuestra lámpara. Aquí con el potenciómetro regularemos la intensidad que nos llega a nuestra lámpara AC o en el caso a nuestra resistencia. Como podemos observar en la imagen, nosotros tenemos tres gráficas, cada una con una onda cuadrada. En la primera gráfica nosotros podemos observar nuestro 10% de semiciclos positivos, que son el 10% que genera el potenciómetro. En la segunda gráfica nosotros vemos un 50-50, que es el 50% de semiciclo positivo y 50% de semiciclo negativo. Este es un 50% que está generando el potenciómetro hacia mi PWM. En la última gráfica nosotros obtenemos un 100% de la efectividad total del potenciómetro. Entonces acá nosotros lo que estamos obteniendo es un ciclo mayor en un periodo tan corto. Es por eso que se genera una onda cuadrática. Mi nombre es Michael Sosa, a mí me corresponden las dos conclusiones del laboratorio rectificador de media onda controlado por carga R. En primera instancia podemos ver que el laboratorio es satisfactorio para poder controlar la cantidad o la capacidad lumínica en este caso de la lámpara LED. Esto lo podemos corroborar en este osciloscopio, en donde vemos cómo cambia el tiempo on off en donde está encendida la lámpara LED. Aquí se ve pues de esta manera, pero en físico lo observamos como que alumbra más o alumbra menos. En segunda instancia, podemos concluir que podemos realizar la transformación de una onda sinusoidal a un pulso PWM. Esto lo hacemos a través de un control con amplificadores, utilizando en primer lugar un amplificador comparador, en donde transformamos la onda sinusoidal a una onda cuadrada. Después de esto tenemos que utilizar un amplificador integrador, que es el que vemos en este momento, para convertir esta señal cuadrada en una señal tipo sierra, que es la que vemos acá expresada de color amarillo. Después de esto utilizamos un comparador de igual manera, pero entonces utilizamos un potenciómetro anclado al amplificador para poder regular el ángulo de disparo de esta señal. Como podemos ver acá está el 52%, si lo bajamos al 28%, el ángulo de disparo va disminuyendo.
lo que permite mayor paso de voltaje, y vemos que la gráfica al final de voltaje de la señal LED va a aumentar.